Adelante, doctor. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar algunos temas de nefrología. Estos temas fueron elegidos en conjunto con el doctor Gaete y el doctor Hurtado para hacer los temas que se iban a conversar en relación a la prevalencia de las consultas de la especialidad en el servicio de urgencia. Una de las cosas fundamentales de la nefrología local es el hecho de que nuestro hospital es el centro por donde ingresan la mayoría de los pacientes que van a requerir o están en terapia de sustitución renal. La región cuenta en este momento con 3 centros de diálisis, uno ubicado en la ciudad de Puerto Natales con 40 pacientes, la otra es una clínica privada que cuenta con alrededor de 108, 120 pacientes, y nosotros aquí en el hospital que tenemos 108, constituyendo uno de los centros públicos, digamos, de mayor cantidad de cupos. La mayoría de los pacientes de diálisis se encuentran en centros privados, en el resto del país. Bueno, para partir conversando les quería contar que existen como terapias de sustitución renal, son en realidad 3 terapias, 3 tratamientos. La hemodiálisis convencional, ¿no es cierto?, que se lleva a cabo con las máquinas de diálisis como la que tenemos acá arriba, que esa es una 4008S, digamos, el modelo. La peritoneodiálisis, que consiste en una diálisis con una cicladora, que esta se coloca en el velador de la cama del paciente y se dializa mediante la membrana de intercambio. Ya no es el filtro de la máquina de diálisis, sino que el filtro es el peritoneo, y se hace con un líquido de intercambio, no con sangre. Está en el grupo de las terapias continuas, que para suerte nuestra, nuestro hospital cuenta con 2 máquinas de terapias continuas como esta que está aquí, que es un modelo que se llama Multifiltrate, que puede desarrollar terapias como la hemofiltración venovenosa continua, la hemodiálisis venovenosa continua, la diálisis lenta y las ultrafiltraciones aisladas. Y por otro lado existe el trasplante renal ectópico, ¿no es cierto?, con donante vivo o con donante cadáver. Aproveché de dejarles el dibujito para que uno tenga conciencia siempre de que cuando hacemos un trasplante renal, los riñones nativos no se sacan, sino que se agrega este otro riñón, ¿no es cierto?, en la fosa ilíaca, la mayoría de las veces en la derecha. Acá un poco más de lo mismo. Entonces tenemos que las terapias de reemplazo renal las podemos dividir también en continuas o intermitentes. Dentro de las terapias de hemodiálisis intermitentes tenemos la hemodiálisis convencional, que utiliza un mecanismo de difusión. Las diálisis sostenidas de baja eficiencia, como les había contado, en las diálisis extendidas. Y en las terapias continuas está se considera la diálisis peritoneal y todas las otras terapias que pertenecen al grupo de las que se desarrollan en las unidades de cuidado intensivo, que corresponden a otro tipo de conferencia en realidad. Bueno, partiendo por las indicaciones de diálisis clásica, o sea, qué paciente nosotros, clásicamente portador de insuficiencia renal crónica, pudiéramos nosotros requerir iniciar terapias de sustitución renal. O sea, qué paciente que llegue a la urgencia, ¿no es cierto?, debutando con el diagnóstico de una insuficiencia renal crónica, nosotros deberíamos pensar que es subsidiario de quedarse hospitalizado y de colocar un catéter para iniciar diálisis. Tenemos que, la principal causa es la sintomatología urémica, el síndrome urémico como tal. Uno hace referencia a que habla de síndrome urémico y no de cifras de valores de uremia, puesto que valores de uremia sobre 200 pueden ser muy bien tolerados por pacientes crónicos y no tan bien tolerados por pacientes agudos. O sea, la velocidad de elevación de la uremia marca mucho de esta sintomatología, así como muchos de los colegas que trabajan en urgencia se pueden haber encontrado con pacientes que tienen uremias de 250 y están conversando tranquilamente. Ese paciente en rigor no tendría una urgencia dialítica solamente por el valor de la uremia, ¿ya? Esa urgencia estaría dada por la aparición de síntomas relacionados con la uremia elevada, como compromiso de conciencia o pericarditis urémica o un riñón, o sea, un pulmón urémico, digamos. Esa sería la indicación, no un valor exacto de uremia. Un clearance menor a 15 pasa más o menos lo mismo. El clearance menor a 15 es por la prestación GES, ¿no es cierto?, que dice que una vez diagnosticado una insuficiencia renal crónica en etapa
5 uno debería iniciar diálisis antes de 7 días como prestación, pero eso no es obligatorio, no quiere decir que toda la gente que tenga un clínico de 15 tiene que dializarse, y tampoco excluye a pacientes diabéticos con problemas de volumen, por ejemplo, que con clínicos de 20 ya no les basta como para mantener una vida normal y tienen que entrar a diálisis. Obviamente la hipercalema refractaria, ¿no es cierto?, que no cede al tratamiento médico y que tiene riesgo de mortalidad. El mal manejo del volumen, haciendo alusión como por ejemplo a lo que le decía yo a los pacientes diabéticos con hipoaldosteronismo hiporreninémico, que son los que manejan peor el volumen, ¿no es cierto? Y las acidosis metabólicas cuando ya son demasiado importantes, sintomáticas y no permiten, digamos, la vida normal de un paciente crónico que está esperando ingreso a diálisis. Esas serían las indicaciones por las cuales un paciente en hemodiálisis, perdón, con insuficiencia renal crónica podría requerir terapia, iniciar su diálisis y consultar en la urgencia. Es súper importante tener claro el concepto de que hay pacientes que conscientemente, ayudados con su familia, eligen no dializarse y van a tener algunas de las complicaciones que contamos anteriormente. En esos pacientes, si la situación está bien clara con la familia y el paciente está decidido a no entrar a terapia de sustitución renal, y esa decisión fue tomada, ¿no es cierto?, consciente, no urémico, etcétera, etcétera, uno hace un tratamiento médico de la insuficiencia renal que consiste en manejo con diuréticos hasta donde se pueda, bicarbonato, sustancias nuevas como el ketosteril y medicamentos más conocidos como las resinas de intercambio iónico para mantener a este paciente sin diálisis. Y uno lo puede ingresar también para manejo, etcétera, del edema pulmonar, pero dejando súper clara la intención del paciente de no ingresar a terapia de sustitución. O sea, es aceptado actualmente como parte del tratamiento de insuficiencia renal crónica etapa 5, también un manejo conservador, por decirlo de alguna manera. La peritoneodiálisis no es muy distinta a las indicaciones, a lo que habíamos conversado antes. Aquí aparecen otras indicaciones como por ejemplo pacientes que ya agotaron su acceso vascular, o sea, ya no tienen dónde colocar más catéteres por trombosis venosa o por pérdida del capital venoso para nuevas fístulas. También aparece una indicación que es bastante interesante, que requiere diálisis pacientes con insuficiencias cardíacas avanzadas. Está ya aceptado el tratamiento, ¿no es cierto?, de la insuficiencia cardíaca terminal con sobrecarga derecha muy importante. Se puede hacer manejo con peritoneodiálisis de ese tipo de pacientes, mejorando más que nada su calidad de vida, no pensando en las mejoras en relación a la sobrevida. Requiere educación del paciente y su familia, pues se realiza en el domicilio. Eso habla de que hay que tener un sustrato más o menos importante en relación a las características de la casa, tienen que tener las condiciones mínimas de higiene y también algún grado de capacidad intelectual que les permita aprender y manejar la terapia de manera individual en su casa. Digamos. Esas son las particularidades de la peritoneodiálisis. Habíamos dicho que las terapias continuas son destinadas al manejo de pacientes agudos críticos. Esa es una foto de nuestra máquina. Y la indicación está asociada más que nada al manejo del shock séptico refractario. Y los ejemplos de terapia los habíamos mencionado. Las urgencias dialíticas. Las urgencias dialíticas se pueden dar tanto en pacientes crónicos como en pacientes debutantes, pacientes agudos. En pacientes crónicos pueden ser pacientes que son derivados al servicio de urgencia por falta de acceso vascular. Eso es una urgencia relativa, puesto que si el paciente no está con sobrecarga volumen, no tiene una hipercalemia refractaria, tiene algún grado de diuresis residual, o sea, orina aún, aunque sea botando agua, no orina como tal, sino que una diuresis isostenúrica, es un paciente que podría en teoría esperar al día siguiente para dializarse, pero uno debería por lo menos hacer las gestiones para que el catéter transitorio sea instalado durante la noche o el día siguiente. Otros pacientes que ingresan como una emergencia en el contexto de una fístula trombosada o un catéter disfuncional, ¿no es cierto? Y no han tenido diálisis, están con una sobrecarga de volumen, con una hipercalemia, nosotros somos más partidarios de que el catéter sea instalado vía urgencia directamente en pabellón y posterior a eso ingrese directamente a la unidad de diálisis para poder salir de la urgencia rápidamente y así evitar el uso de camas de cuidado intensivo que son tan escasas en este tiempo.
derivados a urgencia por cuadros agudos intercurrentes. Evidentemente, el paciente en hemodiálisis es un paciente frágil. El tercio de nuestros pacientes en Chile, pero un 50% en nuestra unidad, son pacientes que están en diálisis porque no tienen, además de la insuficiencia renal, tienen otras patologías asociadas. Esas otras patologías asociadas radican principalmente en patologías cardiovasculares, o sea, los pacientes que están en hemodiálisis no fallecen de diálisis finalmente, sino que lo que terminan falleciendo son de patología coronaria, de patología cerebrovascular, accidentes cerebrovasculares, etc. Cuando consultan estos pacientes, evidentemente la indicación de la diálisis pasa a un segundo plano. Hay que resolver principalmente el cuadro agudo, y en ese caso el cuadro coronario, por ejemplo. No es un buen día para dializar el paciente el día que está teniendo el evento coronario. Hay que tomar las medidas antihipercalémicas para poder dializar tranquilamente al día siguiente. Y otros pacientes que consultan espontáneamente por patología intercurrente relacionada a la insuficiencia renal crónica, habitualmente son pacientes que son inasistentes a hemodiálisis, ¿no es cierto?, y consultan por síntomas como por sobrecarga de volumen o por síntomas atribuibles a la hipercalemia. Frente a estos casos, la primera duda que va a aparecer para cada uno de nosotros en el servicio de urgencia es si ese paciente es subsidiario de ser hospitalizado inmediatamente o no. Yo diría que esa duda se resuelve básicamente con los mismos parámetros que habíamos conversado anteriormente de la urgencia dialítica. Si ese paciente no está en una urgencia dialítica, es posible tomar las medidas necesarias para organizar una hospitalización por vía gestión de cama al día siguiente, tomando en consideración que exista, eso sí, una coordinación adecuada con la unidad de diálisis, de tal manera de que nosotros sepamos que este paciente existe, de que esta complicación la vamos a manejar al día siguiente, para tener los cupos de diálisis, para tener los marcadores virales tomados, etcétera, etcétera, y no verse con una sorpresa el otro día que sea una urgencia extrema, un paciente con un potasio de 8 y que no tengamos donde dializar. Efectivamente, la segunda duda que aparece inmediatamente es si esta hospitalización va a ser por diálisis inmediata o no, y también radica en los factores como los que conversamos recién. La tercera duda va enfocada en la urgencia para dializar. Nosotros como unidad tenemos horarios establecidos que no van a ser muy distintos de lo que habíamos mantenido durante la época no pandémica. La unidad empieza a funcionar a las 7 de la mañana y termina a funcionar con el tercer turno alrededor de las 10:30 de la noche, de lunes a sábado, e incluso los días festivos. O sea, nosotros tenemos la capacidad de dializar a los demás pacientes, digamos, tenemos cupos como para dializar a las urgencias. Entonces, en ese sentido, no parece una gran preocupación para nosotros, pero sí requiere una coordinación. Entonces, la duda es, si se quiere dializar hoy día, llamar a la unidad de diálisis, ¿no es cierto?, a la enfermera supervisora, comunicar el caso, ella nos comunicará a alguno de los nefrólogos y nosotros coordinaremos si eso o no. Si a ustedes les parece que es pertinente dializarlo al día siguiente, también hay que comunicarse con la unidad de diálisis, puesto que es súper importante que nosotros conozcamos la existencia de estos pacientes. Una de las causas de hospitalización más importantes tiene que ver con la infección asociada a catéter, la falta de acceso vascular y otras infecciones intercurrentes como pie diabéticos, neumonía, etcétera, etcétera. En relación al acceso vascular y la falta de acceso vascular, me permito indicarles que cuando tengan una sepsis por catéter, es perentorio el retiro de ese catéter. O sea, si hay una derivación específica desde una unidad de diálisis donde le dicen que el paciente presentó fiebre, escalofríos durante la diálisis, eso es altamente sugerente de que ese catéter está infectado. Y ahí la indicación sería en el servicio de urgencia tomar 2 cultivos periféricos y uno de arrastre del catéter e iniciar tratamiento empírico con cobertura para gram positivos y gram negativos, ¿ya? Y ese paciente,
a menos que haya una necesidad extrema de camas, debería quedar hospitalizado porque requiere la extracción del catéter tunelizado, si es que ese es el catéter, y la instalación rápida de un nuevo acceso vascular. En caso de la infección intercurrente, evidentemente cumple los mismos criterios que cualquier otro tipo de infección para ver si es necesario hospitalizar o no. La realidad local, como les comentaba yo, aparece mencionada aquí, y también saber que las terapias de sustitución renal en UCI están sujetas a la disponibilidad de cama, puesto que en nuestro hospital podemos hacer diálisis a pacientes críticos solamente en la UCI. Pues antes hacíamos en la UTI, pero ahora la UTI está trasladada al 5º piso y nosotros no podemos hacer diálisis convencional. Solamente podríamos hacer terapias de sustitución renal continuas, porque las máquinas de terapias continuas como la Multifiltrate que les mostré en las fotos anteriores son máquinas que no requieren estar conectadas a la red de agua, utilizan sus propios insumos. Esta duda es fundamental, y no solamente porque implica si el paciente se va a dializar rápido o no, sino eso también implica el tipo de cama que vamos a solicitar al colega que está como hospitalista. Si ese paciente va a ser hospitalizado en UTI o en UCI, va a tener que ver mucho con la idiosincrasia de cada centro donde estemos trabajando y la forma en cómo se manejan. Por eso les hacía mención de la forma en cómo trabaja nuestro centro, nuestro hospital, digamos, y nosotros en este momento, como les digo, solamente puede dializar a pacientes agudos en la unidad de UCI, y si es un paciente que está en condiciones de ser trasladado, movilizado dentro del hospital sin que eso implique un factor de riesgo mayor, puede ingresar a sala común, UCM o también hospitalizarse en la UTI. Es evidente que si no hay un acceso vascular definitivo, lo ideal es planificar la instalación del catéter con anticipación para ganar tiempo, puesto que un catéter puede no necesariamente requerir ser dializado el mismo día, porque pueda que no tenga hipercalemia, porque no tenga hipervolemia, pero si no tiene acceso vascular lo va a necesitar al día siguiente, y uno puede dejar pedido el catéter en la noche para que el otro día tengamos 3 opciones de los 3 turnos de poder acomodarlo y dializarlo, digamos. Es importante que cuando ingresamos un paciente para la unidad de diálisis, tenemos que tener solicitados los marcadores de virus hepatitis B, C y VIH, y en este momento también una PCR o un antígeno negativo para SARS-CoV-2. Y si no contamos con esa última parte, tendríamos que dializarlo en los turnos específicos para pacientes COVID o sospechosos, que para nuestro hospital son los terceros turnos, que parten a las 4 de la tarde, los días lunes, miércoles y viernes. En caso de pacientes agudos, lo importante aquí es que los pacientes agudos deben mantener una condición crítica que requiera el inicio de diálisis el mismo día u horas después del ingreso. Casos como el edema pulmonar en contexto de oliguria anuria van a ser requerimientos de diálisis de urgencia, una hipercalemia importante con alteraciones electrocardiográficas, ¿no es cierto? Una hipercalcemia refractaria a manejo médico, especialmente cuando los valores son mayores a 15, acidosis metabólica grave asociada a esta insuficiencia renal, puesto que no va a tener, ¿no es cierto?, las posibilidades de tamponar esa insuficiencia, esa acidosis, complicaciones urémicas como encefalopatías, pericarditis, pleuritis o sangrado, más que los números como lo mencionamos anteriormente, y estados más raros como la hiperfosfemia. También existen otras indicaciones de diálisis de agudo que tienen más que ver con las intoxicaciones graves por sustancias dializables, que las vamos a detallar en un segundo. También episodios de disnatremias severas de difícil manejo, hipertermia, ¿no es cierto?, maligna, hipertermia grave, y la hiperamonemia en pacientes con falla hepática aguda. Una lista de los fármacos que son dializables, que tenemos que tener en consideración que ante la entrada al hospital de un paciente con alguna de estas intoxicaciones, tenemos que la opción de diálisis sigue siendo una indicación importante para su manejo.
Es así como no clásicamente conocido es la necesidad de realizar las intoxicaciones por paracetamol, que siendo un analgésico muy utilizado, es moderadamente dializable, tiene una baja unión a las proteínas, pero siempre el plan de tratamiento inicial es el uso de la N-acetilcisteína. Tenemos que saber que en ausencia de la N-acetilcisteína o cuando hay concentraciones plasmáticas muy elevadas, la terapia de sustitución renal como una diálisis intermitente, que es la modalidad de elección, puede ser utilizada para el manejo de este tipo de intoxicaciones. Las más clásicas son las intoxicaciones por litio. El litio es un fármaco, o sea, es un, ¿no es cierto?, que es un elemento que se ocupa como fármaco, pero lamentablemente cuenta con un margen terapéutico muy estrecho que hace muy difícil el manejo. Abundantes efectos adversos y alta frecuencia de intoxicaciones porque la variabilidad en las concentraciones que van desde rangos muy pequeños, ¿no es cierto?, de escasos miliequivalentes, está muy sostenida en los cambios de la volemia. O sea, deshidrataciones, depresiones de volumen importantes pueden llevar a intoxicaciones. También el tipo de paciente que maneja estos fármacos puede tener intentos de autolisis, eventos de ese tipo, que lo llevan a intoxicaciones importantes que eventualmente son letales. La gracia que tiene el litio es que es un elemento altamente idealizable. La terapia de manejo radica principalmente en volumen, porque sabemos nosotros que esto genera una diabetes insípida nefrogénica, ¿no es cierto? El lavado gástrico, y el tratamiento más eficiente, el verdadero, aquí sí el tratamiento fundamental es la hemodiálisis, idealmente una diálisis de 6 horas para eliminar el litio rápidamente del sistema nervioso central. Las terapias, como les comentaba, tendrían que ser bastante prolongadas para lograr disminuir el riesgo de rebote. La función renal alterada y concentración menor de litio alrededor de 4, independiente de que tengamos o no mucho trastorno de conciencia, como sabemos que la depuración es renal, vamos a tener que realizar lo más probable a ese paciente. Obviamente la intoxicación asociada a alteraciones de conciencia es una indicación perentoria de hemodiálisis y se recomienda que esta terapia se suspenda recién cuando logremos concentraciones menores a 1 miliequivalente. Tras la finalización de las terapias, también hay que controlar al paciente por lo menos 12 horas antes, 12 horas después, porque existe un alto riesgo de rebote por redistribución. O que en caso de intoxicaciones agudas, la absorción gastrointestinal siga en el tiempo, digamos, y vuelva a elevar los niveles. El metanol es una intoxicación que produce alteraciones visuales, trastornos motores y cognitivos. Tiene una mortalidad elevada si no se aplican las medidas adecuadas. Y aquí la metabolización es por la enzima alcohol deshidrogenasa hepática, a formaldehído y luego al ácido fórmico, que finalmente es la toxina. Los antídotos son el etanol, principalmente, y cualquiera que pueda ser un competidor, ¿no es cierto?, de esta ADH. También es altamente dializable en su compuesto activo como un metanol también. Las indicaciones de diálisis precoz también tienen que ver con la conciencia, con la condición de acidosis metabólica importante, con un anion gap aumentado, ¿no es cierto? O si pudiéramos medir ácido fórmico, elevaciones sobre 5 milimoles o 200 miligramos por litro. Concentraciones séricas sobre 700 o más de 600 en terapia con etanol, a pesar de que esté en tratamiento, debería uno planificar dializar, y también la diálisis intermitente sigue siendo la elección. En estos pacientes hay que tener cuidado porque las terapias dialíticas, para evitar los trombos de las líneas arteriales donde pasa la sangre, se usa anticoagulación, pero en estos pacientes no debería ser utilizada por el riesgo de hemorragia intracraniana o agravarla, y el tratamiento es paralelo con el antídoto. Esto es más en pediatría, las intoxicaciones por aspirina, pero también hay que saber culturalmente que esta es una indicación habitual de terapia de sustitución renal en caso de envenenamiento. Moderadamente dializable, se une ampliamente la albúmina, pero tiende a saturarla en el caso de la sobredosis,
Y el pilar del tratamiento es la descontaminación gastrointestinal, la reposición de volumen, la administración de bicarbonato, pero requiere diálisis en intoxicaciones graves con alteraciones de conciencia, con concentraciones mayores a 100 miligramos o 80 en el caso de coexistir con una falla renal aguda o sin síntomas, un pH menor a 7,2 y una hipoxemia severa asociada a distrés respiratorio, manifestación clínica que es asociada a la intoxicación severa, y cuando fracasa las otras medidas terapéuticas. La modalidad de elección es la hemodiálisis intermitente y se debe suspender con esas concentraciones más o menos de salicilato, o una vez realizada la terapia debe durar entre 4 a 6 horas. La posibilidad de efecto rebote por absorción también existe y se recomienda mantener el aporte siempre de bicarbonato. Unas palabras de los accesos vasculares que siempre llegan con problemas. Hay que saber que puede ser un catéter tunelizado, que son como los que aparecen en la fotografía al lado derecho, ¿no es cierto? Fístulas, que pueden ser radiocefálicas o braquicefálicas en su mayoría, o las prótesis vasculares con elementos sintéticos como el Gorotex. Esos son los accesos vasculares que habitualmente van a ver ustedes llegar al servicio de urgencia con distintas complicaciones. La más común en el caso de los catéteres es la infección, la más común en el caso de las fístulas es la trombosis. Las fístulas trombosadas pueden ser rescatadas si uno tuviera la posibilidad de hacer una cirugía embolectomía precoz. Lamentablemente nosotros en el centro ya no contamos con cirujanos de llamadas vasculares que podríamos haber resuelto ese tipo de cosas, pero hay que saber que es una de las posibilidades. La otra complicación es la rotura, ¿no es cierto?, por sangrado venoso de una de estas fístulas, que también es una urgencia quirúrgica. No olvidar que los accesos vasculares son limitados, por lo cual hay que cuidar las funciones venosas en estos pacientes. Existe la posibilidad de colocar acceso yugular derecho, que es la primera instancia, posteriormente los femorales, y como última instancia el izquierdo. Ya esa es como la medida. Y claramente evitar el subclavio, dado que el lumen del catéter de diálisis es muy grande, entonces la iatrogenia es muy posible. Eso en cuanto a las terapias de sustitución renal en urgencia. No sé si conversamos de las preguntas ahora o lo hacemos al final después de las dos conferencias. Paramos un rato. No sé qué dice el doctor Gaete. ¿Podemos ver las preguntas, doctor? ¿Preguntas directas pueden hacerse o a través del chat? ¿Hay una pregunta en el chat? ¿Doctor Mancilla? Cuéntame, ¿avanzamos o no? Hay una pregunta en el chat. Ya, dice, la pregunta del chat dice: hola doctor, indicaciones de diálisis en usuarios con cáncer avanzado en uso de quimioterapia. Las indicaciones de diálisis crónica habitualmente no incluyen a pacientes con patologías terminales. Lo que se recomienda es que pacientes que tengan una sospecha de una patología o confirmación de una patología avanzada con una mortalidad alta a 6 meses plazo no tienen indicación de terapia de sustitución renal crónica, incluyendo los CHILD, los centros de insuficiencia hepática con un CHILD elevado, los pacientes con demencias avanzadas o pacientes con neoplasias metastásicas. Es distinto el síndrome de lisis tumoral, que es una urgencia en un paciente en tratamiento por una neoplasia, en donde todavía no está definido el pronóstico. Ese es un paciente que sí pudiera llegar a requerir una diálisis de agudo, pero meter a diálisis crónica a un paciente con un cáncer terminal no es una indicación adecuada.